Muy buenas noches, me presento, mi nombre es José Arancibia San Martín, soy alumno de la carrera técnico de nivel superior en gestión en salud y procedo a dar mi video examen de economía, desarrollando la primera pregunta que dice, señala las diferencias entre la microeconomía y la macroeconomía, mencionando en qué impacta cada una de ellas. Em, Primero que nada, la microeconomía estudia el comportamiento de los consumidores y de las empresas. Estudia la economía de una zona, de un país o bien de un grupo, en este caso, o grupo de países, digamos, en función de las actividades individuales de un comprador o de un fabricante o de la empresa. Bajo este parámetro permite comprender el funcionamiento de los mercados, la identificación de la estructura de mercado y el estudio de comportamiento de la oferta y demanda. También impacta o permite analizar la utilización de los recursos factores de producción, como la tierra, el capital o el trabajo. Por su parte, la macroeconomía estudia la economía en su conjunto y analiza los agregados de ella. O el estudio de la economía en una zona de un país o un grupo de países considera en su conjunto y empleando magnitudes colectivas o globales, o mejor dicho, instrumentos como la renta nacional, el empleo, las inversiones o las importaciones y exportaciones. La macroeconomía, digamos, nos ayuda como inversores, por ejemplo, a tener un panorama más global de la situación, más de análisis. La incertidumbre macroeconómica cotiza en la bolsa y por eso afecta a las inversiones. En función de nuestra mayor propensión o adversión al riesgo, tomaremos una decisión de inversión. Al ver este conjunto bajo la macroeconomía, nosotros podemos tomar decisiones a grandes escalas, digamos. ¿Ya? También afecta mucho sobre el tema de la inflación, que se refiere al aumento generalizado de los precios de los bienes, servicios y factores producidos dentro de una economía. La segunda pregunta dice qué es la estructura de mercado de oligopolio y de ejemplos de industrias de mercados en Chile. Partamos por definir lo que es un oligopolio, que es un mercado formado por un número pequeño de vendedores o productores de un X producto y un gran número de consumidores o demandantes en este caso, donde los oferentes, digamos los productores, tienen el poder del mercado para fijar precios y cantidades. Podemos decir que son similares al monopolio, ¿ya? No obstante, la diferencia con el monopolio es que el monopolio lo tiene solamente, por decirlo de una manera más fácil, el control una empresa. Como podría ser, supongamos que tenemos un país árabe que produce mucho petróleo y solamente el único productor es el Estado, no hay más oferta, ahí estaríamos hablando de un monopolio. Un oligopolio, en este caso, trayéndolo a la realidad nacional, por ejemplo, serían las farmacias. Hay tres cadenas que son las principales, digamos, que son las que dictan los parámetros, o dictaban hasta hace poco, del mercado. Por lo tanto, tenían a su merced el controlar precios. También puedo mencionar a los grandes supermercados, como el Walmart, como Jumbo, como Santa Isabel, que también no son muy de grandes cantidades de dueños, pero son lo suficientemente poderosos para formar un oligopolio. En el oligopolio también los competidores cuentan con poder de mercado, pero a un nivel inferior que en el caso del monopolio, porque como lo expliqué delante, el monopolio lo conformaría solamente una empresa. Y pasando a la tercera pregunta, dice, según la ley de oferta y demanda, ¿cuál es la relación entre el precio del producto y la cantidad de mercado de un ejemplo de aquello? Bueno, la ley de la oferta y la demanda, a medida que el precio de un producto se eleva, digamos, aumenta la cantidad ofrecida y disminuye la cantidad demandada y viceversa. Por lo tanto, el precio de mercado aumentará o disminuirá
hasta cuando las cantidades ofrecidas o demandadas sean iguales, o sea, que se produzca un alcance a través de un equilibrio. ¿Qué ejemplo podría dar en este caso? Por ejemplo, el caso del pan. El pan en la actualidad es uno de los productos, digamos, que puede presumir de lograr un equilibrio porque hay muchos demandantes y muchísimos oferentes también. Es un producto de primera necesidad, por lo tanto, el aumento del precio no necesariamente va a bajar la cantidad de consumidores, quizás la cantidad. Y ahí podría haber una relación, digamos, entre la cantidad y los oferentes. Los automóviles, otro ejemplo, al haber un mayor precio, va a haber muchísimos menos compradores, por lo tanto va a haber una demanda, un stock más importante a consecuencia de lo mismo. Y bueno, esos son los ejemplos que podría dar. Resumiendo un poquito, digamos, el tema de lo que es la micro y macroeconomía, debo mencionar que lamentablemente este ramo de economía es tan poco comprensivo o es poco comprensible, digamos, por el resto de las personas que no alcanzan a dimensionar la magnitud de la importancia que tiene el entender cómo funciona la economía de un país. La economía no es solamente un juego de números en el que nosotros podemos decidir libremente, no. Es una ciencia que involucra muchas disciplinas y por lo tanto hay que tenerle un poquito más de respeto, de, en esencia eso, en esencia es más respeto, está muy desvalorada y no se entiende justamente por lo mismo, porque no es un tema muy fácil y porque toca muchas disciplinas que la mayoría de la gente no entiende. Muchas gracias por la oportunidad de entender un poquito más del tema y comprender muchas cosas, sobre todo cosas que pasan hoy en nuestro país y, y ser un poquito más objetivo con esto. Muy buenas noches y gracias.